¿Han escuchado hablar de la Operación Peter Pan? El nombre suena a cuento de hadas, pero detrás se esconde una de las historias más dolorosas del exilio cubano. Una historia real, verificada y que rompió a miles de familias. Hoy vamos a contarla completa, sin adornos, para entender por qué, más de 60 años después, sigue doliendo tanto. Todo comienza tras el triunfo de la Revolución en 1959. El nuevo gobierno empezó a nacionalizar escuelas privadas y a cerrar colegios religiosos. Esto sembró un miedo profundo en muchas familias, sobre todo en las más católicas o en aquellas que no compartían la nueva ideología. Imaginen el pánico cuando empezaron a circular rumores de que el Estado les quitaría la patria potestad a los padres para enviar a sus hijos a centros de adoctrinamiento o incluso a la Unión Soviética. Aunque el gobierno lo negó, el terror ya estaba plantado en el corazón de miles de padres y madres que, desesperados, tomaron una decisión impensable. Así nació la Operación Peter Pan. Entre diciembre de 1960 y octubre de 1962, más de 14,000 niños cubanos de entre 6 y 18 años fueron enviados solos a Estados Unidos. No eran vuelos clandestinos, eran vuelos comerciales de Pan Am. La operación fue coordinada en secreto por varias entidades. En Miami, el sacerdote católico Brian O. Walsh y la Arquidiócesis de Miami fueron clave. El gobierno de Estados Unidos facilitó visas especiales conocidas como visa waivers, que permitían la entrada de los niños sin sus padres. Y dentro de Cuba, una red de contactos ayudaba a las familias a tramitar los papeles. ¿Por qué en secreto? Porque si se hacía público, el gobierno cubano podría haber bloqueado las salidas por completo. El mecanismo era desgarrador. Los padres firmaban un documento cediendo temporalmente la patria potestad. Con ese papel y la carta de exención de visa que llegaba desde Estados Unidos, el niño podía abordar un avión. Al llegar a Miami, la mayoría eran recibidos por el padre Walsh y su equipo. Como casi ninguno tenía familiares esperándolos, eran distribuidos en orfanatos, escuelas católicas, campamentos temporales e incluso monasterios, a la espera de que sus padres pudieran emigrar y reunirse con ellos. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más trágica. La promesa era un reencuentro rápido, pero la realidad fue otra. Muchos niños pasaron meses, incluso años, separados de sus padres. Algunos crecieron pensando que habían sido abandonados, y lo más duro, hubo padres que nunca lograron salir de Cuba y nunca más volvieron a ver a sus hijos. Cada uno de esos 14,048 niños es una familia rota, una herida que nunca cerró. Los padres vivieron con una culpa inmensa hasta el final de sus días. Vamos a aclarar algunos datos verificados para evitar confusiones. La cifra de 14,048 niños es correcta y está documentada. Los vuelos fueron comerciales. El miedo de las familias fue genuino y fue el motor de todo. La Iglesia Católica organizó la acogida y el gobierno de Estados Unidos apoyó la operación. Se considera, de hecho, el mayor éxodo de niños no acompañados en la historia del hemisferio occidental. ¿Por qué esta historia duele tanto? Porque va más allá de la política. Es profundamente humana. Es la imagen de un niño solo en un aeropuerto, con una pequeña maleta y un papel con su nombre colgado del cuello. Es la imagen de unos padres firmando con la mano temblorosa el papel que los separaría de su hijo. Son los abuelos despidiéndose con un «nos veremos pronto», sin saber si era una promesa o una mentira piadosa. Para la comunidad cubana, la Operación Peter Pan no es un capítulo en un libro de historia, es una cicatriz que se siente en el alma. Gracias por acompañarme a conocer esta historia tan importante. Si te ha parecido relevante, dale like, compártelo y suscríbete para seguir descubriendo las historias que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo video.